términos que pues van a hacer que nuestra historia clínica sea más precisa y resulte útil pues en las acciones legales que se puedan llevar a cabo después. Entonces, el abuso sexual se define como el contacto o interacción entre un menor y un adulto en el que el menor es utilizado para la satisfacción sexual del adulto o de terceros, desconociendo pues el desarrollo psicosexual del menor. El abusador puede ser un menor cuando es significativamente mayor que la víctima o tiene una posición de poder o control sobre el menor. Y esta última parte me gusta destacarla porque en ocasiones pues creemos que cuando se trata de la interacción de dos menores no estamos ante un caso de abuso, pero lo más importante en este caso no es la edad del victimario, sino la relación de poder que pueda ejercer sobre la víctima, como puede ser el caso, por ejemplo, de los hermanos mayores o de algunos cuidadores que en ocasiones pues, pueden ser menores de edad. ¿Listo? Bueno, con esto lo que quiero mostrarles es por qué es importante, por qué son importantes estos espacios y pues por qué son necesarios. La ley 1098, que es conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, define unas obligaciones especiales para el sistema general de seguridad social en salud y entre ellas quise como resaltar el diseñar y desarrollar programas especializados que vayan orientados a la detección y manejo de alteraciones que puedan llegar a ser un indicio de que se esté presentando una situación de abuso. Y de igual manera, capacitar a su personal para detectar en los niños el maltrato físico y psicológico, el abuso, la explotación o la violencia pues de cualquier tipo. Y sobre todo que estén en capacidad pues de denunciar de manera efectiva a las autoridades competentes. Bueno, como es lo lógico y lo esperado, se trata pues de un hecho que se castiga, entonces está contemplado en el Código Penal y pues en el capítulo 2 que se refiere a los actos sexuales abusivos. Entonces, contempla cuatro situaciones. En la primera parte, acá arriba en la izquierda, tenemos el acceso carnal abusivo en el menor de 14 años. Con acceso carnal se refiere a la penetración, bien sea oral, vaginal o anal, con una parte del cuerpo del victimario o también pues con algún objeto. Y por este delito se incurrirá en una pena de prisión de 12 a 20 años. Luego están los actos sexuales con el menor de 14 años, que incluye el acceso carnal, pero también incluye algunas otras conductas sexuales que puedan darse hacia el menor de 14 años o en su presencia, o también que se induzca al menor a tener estas prácticas. Y la pena será entre 9 y 13 años. Luego viene, tenemos como unos grupos poblacionales vulnerables que han sido contemplados como en incapacidad de resistir y se refiere a las personas que se encuentran, por ejemplo, en estado de inconsciencia o padecen algún trastorno o situación mental que limita su capacidad de decisión o ya de una manera más directa quienes están en incapacidad física de resistir, por ejemplo, en el estado de embriaguez o que están inmovilizados físicamente. En este caso, si se trata de acceso carnal, la prisión será entre 12 y 20 años y si son otros actos sexuales, irá entre los 8 y los 16 años. Ya por último, y no por ello pues menos importante, se encuentra el acoso sexual, que es una situación en la que en beneficio propio de un tercero, una persona que ejerce una situación de poder por diferentes condiciones, acose, persiga o llegue a incurrir como en un acceso físico a una persona con fines sexuales no consentidos, puede incurrir una pena de prisión entre los 1 y los 3 años. ¿Listo? Entonces, teniendo ya este contexto y teniendo la claridad de por qué es importante tomar acción en estos casos, pasamos pues ya a lo práctico. Eh, no siempre encontramos estos casos en los servicios de urgencias. A veces podemos detectarlos en la atención primaria o en las consultas ambulatorias y por eso es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo. Entonces tenemos unos factores de riesgo relativos al niño, entre los cuales se encuentra pues la condición de sometimiento y dependencia pues de los niños, que irá variando, será de mayor o menor grado de acuerdo a la edad del niño, pero pues que siempre está presente por el hecho de ser niños.
debemos tener en cuenta que el abuso a niñas se da con mayor frecuencia en el entorno intrafamiliar, mientras que a los niños se presenta más en otros lugares que aunque se consideran usuales, pueden llegar a significar un peligro, entonces para que lo tengamos en cuenta. Los niños que identifiquemos que han sido expuestos desde muy temprana edad al comportamiento sexual de los adultos o a prácticas sexuales que son tal vez inapropiadas, como es el caso de la pornografía. Los niños que nos dan rasgos de tener una autoestima negativa, que tengan poco vínculo afectivo con sus padres, que no tengan confianza en ellos. Los niños y niñas muy pequeños, especialmente aquellos que todavía no pueden comunicarse o no pueden transmitir las preocupaciones que tienen, y desde luego pues los niños que están en condición de discapacidad, bien sea física o intelectual. Y en esta parte están también los niños y niñas que desconocen lo que es el abuso sexual y los mecanismos para evitarlo. Por eso se hace mucho énfasis en las escuelas en que tenemos que empoderar a los niños y que ellos reconozcan cuáles son las situaciones que los llevan al abuso, y esto nos permite que ellos puedan hacer una denuncia o informar oportunamente, y además en ocasiones pues nos puede ayudar a que ellos eviten estas situaciones o sepan reconocerlas y huyan de las situaciones de peligro. Luego tenemos los factores de riesgo que se refieren a la familia y a los miembros que la componen. Entonces tenemos las familias donde hay abusadores con miembros pasivos o que son dependientes o sumisas, que tienen como esta actitud de no reclamar ante las situaciones de injusticia o las situaciones en las que los están violentando. Cuando hay dependencia económica pues del abusador, que es en la mayoría de los casos se refiere al progenitor masculino, al padre. En las familias donde hay una historia de abuso sexual infantil, sea en el paciente que tenemos o en algunos otros familiares o de algunos otros tipos de abuso o de violencia hacia los niños. Las familias donde son muy reservadas, que esto de los trapos sucios se lavan en casa, que de pronto no manejan muy bien los inconvenientes familiares que tienen por temor a lo que pueda decirse de ellos. Las familias que no tienen expresiones afectivas positivas, un reforzamiento, reconocimiento del trabajo de los niños, esto nos puede dar, o sea, no quiero decir que esto sea características de una familia donde hay abuso, o sea, que si pasa esto haya abuso, sino que podemos encontrar estos rasgos cuando hay situaciones de abuso. También el hacinamiento, las familias autoritarias, y de la mano con lo que les decía de los niños que no tienen un vínculo con sus familiares o con sus padres, vienen los niveles de comunicación bajos. Entonces los niños que se encuentran en peligro de pronto pueden sentir temor de comunicarle a sus padres lo que está ocurriendo, máxime si el abusador es un miembro de la familia. Y cuando hay poca claridad en las normas familiares, en particular las que se refieren al comportamiento sexual y el autocuidado, las familias que no establecen un límite claro entre lo que el niño debe y no debe permitir, hacen que el abusador se filtre como por estos vacíos que ha dejado la familia, y le haga creer al niño que lo que está haciendo es normal o que es correcto. O en ocasiones, como el niño desconoce la información sobre esta conducta, pues no sabe si está bien o si no está, o si está mal, y al ser conductas repetitivas, pues empieza a normalizarlo. En este punto, me gustaría que tengamos en cuenta que debe hacerse una búsqueda activa. Debemos preguntarle directamente al niño cómo es la relación con su familia, si se lleva bien, si se siente intimidado, si hay de pronto alguna situación que lo haga sentir incómodo o que le haga sentir temor, y pues que vea en nosotros, pues el personal de salud, vea como un apoyo y un estamento al que pueda acudir en caso de necesitar ayuda. Luego vienen pues los factores de riesgo sociales que en verdad podríamos decir que no dependen mucho de nosotros, pero podemos poner nuestro granito de arena para que mejoren. Está pues el significado social de la mujer, que en la mayoría de los casos el abuso se hace a las niñas, y pues desde la niñez se les empieza a inculcar en algunas culturas, especialmente la nuestra, como una actitud
sumisión o debilidad que puede ser aprovechada por el abusador. Y pues de la mano viene la sobrevaloración de la figura masculina en la familia. Normalmente el abusador es una persona de sexo masculino, entonces al tener como una idea, como engrandecer la idea de la masculinidad, de pronto los niños sienten temor hacia desafiar esa figura a través de la denuncia. La sumisión pues de la madre y los hijos hacia un padre autoritario, que en la mayoría de los casos se trata de un padre que es abusador, y pues los mitos y creencias sobre la sexualidad hacen que de pronto los niños no quieran comentar sus temores en este aspecto, especialmente sobre la genitalidad. Eso puede hacer que los niños no se sientan cómodos para comentar lo que está sucediendo. Y luego viene este apartado de los factores de riesgo que hacen referencia al abusador. Es un tema muy complejo y es como para coger con pinzas, pero la idea es que cuando tengamos pacientes adultos en consulta también identifiquemos los factores de riesgo para los niños que se encuentran en su entorno. Entonces, en estos adultos podemos identificar que pueden tener dificultad para establecer relaciones sexuales con adultos porque tienen predilección por tener relaciones sexuales con menores o tienen algunas conductas que puedan indicarnos que prefieren las relaciones sexuales o las actividades sexuales con menores. Pueden tener actuación infantil intentando ganar la confianza del niño que probablemente llegue a ser abusado. Algunos, se ha identificado que algunos pudieron haber sido víctimas de abuso sexual en su infancia. Y luego encontramos una población de adultos que tienen una vida sexual con personas de edad, por decirlo de alguna manera, apropiada, pero no es una relación estable, es una relación como tormentosa y que el factor que pueda estar entorpeciéndola sea la predilección que tiene hacia los menores. Algunos aspectos de la personalidad, como que sean dominantes, controladores, autoritarios o que ya tengan historia de violencia en otros ámbitos, y pues los consumidores de alcohol o algunas otras sustancias psicoactivas. Bueno, en esta diapositiva quiero como derribar algunos mitos que se tienen alrededor del abuso sexual y que son muy comunes y a veces establecen como una barrera en la atención y en la ayuda que le podemos brindar a nuestros niños. Entonces, por eso se los menciono. Uno muy común es que el abusador suele ser un desconocido, y esto pues es mentira. Aproximadamente el 80% de los abusadores son personas cercanas al niño, en la mayoría de los casos pertenecen al mismo círculo familiar. Luego está que los abusos sexuales son actos brutales y con graves heridas, y pues la verdad es que la mayoría de abusos son sutiles y no dejan mayores huellas, porque el abusador lo que busca es no ser descubierto y poder perpetuar su conducta. Entonces, en un abusador que pretende que esto sea crónico, que sea una situación que se mantenga, no va a causar grandes lesiones porque no quiere ser descubierto, no quiere que, note, que el niño está siendo abusado. Entonces procura no causar mayores lesiones en el niño. Otro es que los abusos sexuales pues, son incidentes aislados que ocurren en una calle oscura a las 3 de la mañana, y que mejor dicho es en el hueco más horrible. Y la verdad es que, como les dije anteriormente, ocurren, en la mayoría de casos ocurren en los hogares o en lugares en los que creemos que nuestros niños están seguros, como puede ser la escuela, el jardín infantil, la tienda del barrio, un consultorio médico, la iglesia, grupos juveniles, que a veces creemos que son un sitio seguro para nuestros niños, pero el abusador suele buscar estos lugares para sentirse en confianza y no levantar sospechas. Luego viene que los abusadores son personas de estratos socioculturales bajos, y pues ya hemos visto en numerosos casos que han sido tristemente célebres que no siempre es así. Existen abusadores que son de alto rango social elevado a nivel académico y que de hecho se valen de esa posición para establecer una relación de poder con la víctima y poder llegar al abuso. Otro mito que es como
difícil de explicar es que los niños hombres son raramente abusados. La verdad es que con más frecuencia empezamos a ver estos casos, pero esto, o sea, no quiero desconocer que son las niñas las que son abusadas con mayor frecuencia, pero también se da el caso de niños abusados y cada vez nos damos cuenta de esto porque la población se está sensibilizando más a hacer las denuncias. Entonces, lo que estamos haciendo, pueda que no se estén aumentando los casos, sino que lo estamos conociendo más ya que se está realizando una denuncia efectiva. Otro mito es que los niños mienten acerca del abuso sexual. Los niños no se inventan esto, los niños no tienen la capacidad de construir una historia de este tipo, es decir, no es un contenido al que tiene acceso usualmente un niño, o sea, no es la información a la que tiene acceso un niño usualmente, entonces es muy poco probable que un niño invente esta historia. Y cuando vemos todas las repercusiones que va a tener en la familia, en su entorno social, o sea, es muy poco probable que un niño se invente estas cosas. Solo se abusa de los y las adolescentes, no es cierto. Vuelvo, hemos visto casos tristemente célebres en los que se ha abusado de niños de menos de un año. Entonces, la atención debe estar siempre en todos los grupos poblacionales, en todos los grupos de edad de los menores de edad, ¿listo? O sea, no debemos enfocar la prevención del abuso sexual solo en las adolescentes, sino en todos los grupos etarios y estar atentos a los factores de riesgo que les mencionaba antes. Y el último que me parece a mí el más grave es que los niños provocaron el abuso y hubieran podido defenderse. Quiero hacer mucho énfasis en que los niños jamás provocan al adulto. Un niño está en un estado de indefensión y es el adulto quien abusa de su poder o de su posición de autoridad y la fuerza pues física que tendrá mayor a un niño para abusar de él. Se aprovechan del temor y de la ignorancia que tiene un niño. Entonces, muy importante, no culpemos a nuestros niños. Ellos no hubieran podido haber hecho nada diferente. El que debió cambiar su conducta es el abusador y no la víctima. ¿Listo? Bueno, ya cuando nos encontramos de cara a un paciente que su motivo de consulta es un probable abuso sexual, lo primero que debemos hacer es evitar la revictimización. Esto es algo muy importante porque es una situación muy difícil, como se podrán imaginar, y no queremos aumentar la carga emocional que tiene pues que tiene ya la víctima. Aunque es preferible no hacer comentarios pues ni juicios de valor al paciente, si queremos hacerlo, debemos ser enfáticos en que la víctima no tiene responsabilidad en lo que ocurrió, en ningún aspecto, que no pudo haber hecho nada diferente a lo que hizo para que la situación no se diera, y evitar hacer preguntas como, ay, pero usted por qué estaba solo y por qué tenía esa ropa y por qué se dejó y por qué no estaba con su mamá. Esos comentarios debemos evitarlos porque no aportan nada y solo aumentan la carga que tiene el paciente en ese momento. Otra cosa es que nuestro deber como personal de salud es salvaguardar la salud del paciente. Entonces, todo lo que preguntemos o todo lo que queramos saber tiene que ir encaminado a salvaguardar la salud del paciente. Entonces, hacer preguntas sobre los detalles pues mínimos de lo que sucedió no tiene ninguna relevancia. Preguntarle como, ay, con qué le tocó y en qué calle fue. O sea, eso no tiene ninguna relevancia para nosotros como personal de salud y tampoco necesitamos tener todos los detalles de la historia. Ya se lo comunicará al personal que sea necesario. Eh, y pues no nos corresponde a nosotros tener esos detalles. ¿Listo? Entonces, por favor, evitemos esas preguntas. Luego viene lo que les decía. La idea es que la víctima haga la denuncia, pero como sabemos el sistema judicial en nuestro país pues no es el mejor y en ocasiones estos casos no terminan teniendo el desenlace que nos hubiera gustado. De pronto la pena que se define no es la que algunas personas consideramos que sea suficiente, pero entonces debemos hacerle saber a la víctima que lo que hizo está bien, lo que contó o lo que se acuerda está bien. No es,
No debemos decirle como, ay, si usted hubiera contado un detalle más, de pronto lo hubieran metido a la cárcel. O si usted hubiera dicho cuándo fue, pues los años de cárcel hubieran sido más. La verdad es que todo ese proceso judicial pues no depende de la víctima. O sea, la víctima realizó una denuncia y luego todos los estamentos y toda la cadena realizarán la investigación pertinente y definirá la pena, pero no es algo que depende directamente de la víctima y debemos hacérselo saber. Luego, bueno, esto es útil para todos los aspectos de la vida, lo que les voy a decir, pero pues me parece imprescindible comentarlo en este caso, y es que no haga comentarios que nadie pidió, no intentando minimizar lo que ocurrió, no le digamos a la víctima como, ay, pero tranquila, usted va a ver que en 10 años ya no se acuerda de esto, eso no fue nada, si viera que a fulanita la mataron, si viera que a la hija de no sé quién le pasó algo peor, o sea, a la víctima no le importa si alguien tuvo un suceso mejor o peor, entonces evitemos compartir esta información. Y pues lo ideal me parece a mí que es evitar los comentarios, pero pues si decide hacer alguno, nuevamente que sea como reforzando la idea de que la denuncia fue lo mejor y que acercarse a nosotros fue la mejor decisión en su caso para proteger su vida. ¿Listo? Bueno, en este como paso a paso les quiero resumir lo que se debe hacer cuando tenemos un caso, un probable caso de abuso sexual. La idea es recibirlo de forma inmediata, es una urgencia, sin importar que el paciente diga que fue hace 3 años o que fue ayer, o sea, siempre va a ser una urgencia. Eso debemos tenerlos en cuenta. Entonces, al ser una urgencia, pues como en todas las urgencias, debemos evaluar si está en un peligro inminente la vida del paciente y hacer como una valoración, como un pequeño triage. Si está en peligro inminente la vida del paciente, pues hacer las acciones que sean necesarias para protegerlo y luego evaluar el estado físico y mental del paciente para ver si debemos prestar una ayuda inicial o de soporte aun cuando su vida pues no se encuentre en peligro. Luego explicarle los derechos que tiene y el proceso que vamos a seguir. Siempre debemos mantener al paciente informado de todos los pasos. Recordemos que viene de una situación muy difícil y luego pasar a que nadie le explique nada de lo que está pasando solo lo va a hacer peor. Entonces, la idea es que vayamos explicando paso a paso lo que va a ocurrir y darle asesoría y pues firmar el consentimiento informado porque el paciente pues debe dar consentimiento o asentimiento según corresponda pues de la edad del paciente. Para todo lo que se le va a hacer, que se le va a informar, se le va a explicar y debemos estar seguros de que el paciente entendió en aras de no revictimizarlo. Bueno, luego pasamos a la anamnesis, que ya vamos a entrar en más detalles sobre la entrevista. Iniciamos el proceso de atención. Si consideramos realizar un examen físico, pues se realiza un examen mental, pues por parte del equipo interdisciplinario. Se tomarán las muestras según la situación y pues si sean pertinentes o no. Estableceremos un diagnóstico acorde a las guías pues que tengamos intrainstitucionalmente o los paraclínicos que solicitemos o el análisis clínico pues que hagamos. Establecemos un diagnóstico que será nuestro diagnóstico de trabajo. Le, le daremos al paciente pues la información de sus resultados. Recuerden, el norte siempre es mantener informado al paciente. Y en esos paraclínicos lo importante, o como de manera inicial, es descartar una ITS y el embarazo. En caso de que sea necesario, pues se brindará la profilaxis para ITS y la anticoncepción de emergencia, si así lo prefiere la paciente. Y aquí está en el último paso, la interconsulta con psiquiatría y psicología, pero la verdad es que debe ser un proceso integral. En la mayoría de instituciones, afortunadamente, ya tenemos como un esquema para responder ante estos casos y es un enfoque pues interdisciplinario que no debemos perder de vista. Y luego de que ya se haya garantizado que el paciente tiene una buena condición de salud, ahí pasamos al proceso de denuncia. O sea, el paso número uno no debe ser comunicarnos con la fiscalía, no. El paso número uno es que el paciente se encuentre bien porque somos personal de salud y para eso trabajamos. ¿Listo? Entonces la anamnesis, como les decía, va a ser el primer paso, después de que ya le hemos explicado al paciente todo lo que va a suceder, pues acorde a su edad. Entonces vamos a empezar a construir esta historia
inicialmente con una entrevista a padres y cuidadores. Es algo complejo porque, como les dije, normalmente el abusador es un padre o es un cuidador, pero la idea con esta entrevista es identificar esos factores de riesgo que pudo haber tenido el paciente, que puedan haber contribuido al desarrollo del abuso sexual y también pues los factores protectores que tenga. También pues indagar los posibles antecedentes médicos, la historia familiar, la historia social, cómo se desenvuelve en su medio, y ver también cómo es la manera en la que se expresa el menor, qué tanto conocimiento tiene de las conductas sexuales, con qué palabras se refiere a sus órganos reproductivos o a sus genitales, eh, con qué nombre se refiere al probable abusador, por ejemplo, si se trata del padre, si se refiere a él por su nombre o si tiene algún apodo, la cercanía que tiene la persona que estamos pensando que pueda llegar a ser el abusador. Y la idea de esto es obtener la mayor cantidad de datos de esas personas para que cuando lleguemos a entrevistar al niño, niña o adolescente, tengamos que hacer el menor número posible de preguntas. La idea es ponerlo menos incómodo al niño, entonces le vamos a hacer la mayor cantidad de preguntas a los padres o cuidadores. Y algo que quiero destacar aquí es que aunque el cuadro, el testimonio, la situación parezca muy diciente y muy evidente, debemos recordar que el abuso sexual es solo una de las posibilidades, desde luego una de las más graves, pero es solo una posibilidad y no debemos perder de vista que las lesiones o el cuadro clínico que tenga ese paciente puede corresponder a otras circunstancias que puedan explicarlo y no necesariamente el abuso sexual. ¿Listo? Entonces, en esta entrevista vamos a preguntarle a los padres y cuidadores por signos y síntomas que nos puedan indicar que sí se dio un abuso sexual. Entonces, dentro de esos tenemos pues los más evidentes o los que primero se nos vienen a la cabeza: la dificultad para caminar o sentarse, dolor, molestias, la presencia de objetos, cuerpos extraños en el ano, la vagina o la boca, que tengan sintomatología de una ITS o de una ITU. El embarazo precoz, cuando nos encontramos con un embarazo en menores de 14 años, se trata de abuso. Entonces debemos identificarlo y reconocer en la historia clínica cuáles fueron los aspectos en los que se desarrolló esa relación, una aparente pérdida de la memoria. Algunos niños manifiestan no querer llevar el apellido del padre. Claramente en este punto me refiero a cuando el padre es el abusador, entonces eso debe alertarnos. Y estas son cosas que identificamos en la atención primaria, no necesariamente pues en el ámbito de urgencias. Desórdenes en la alimentación, miedo a dormir solo, un niño que ya dormía solo, que haga pues la regresión en el lenguaje, que veamos que la autoestima está disminuida, cuando se trata pues de casos que vienen crónicos, que el niño presente una preocupación como anormal frente a lo anterior por temas sexuales o que haga preguntas de pronto muy explícitas que los padres hayan podido identificar como que no son usuales, el consumo de alcohol o drogas, el rechazo hacia el padre u otros familiares, que eso nos podrá orientar a quién puede ser la persona que esté realizando el abuso o que tenga conocimiento del abuso. La masturbación excesiva, la enuresis o encopresis, trastornos del sueño, como les decía antes, que el niño se vea ansioso, irritable, bueno, ya otras cosas pues mucho más graves como el intento de suicidio, o que hayamos visto a lo largo de un tiempo pues que esté presentando trastornos somáticos o características depresivas, que haya cambiado el rendimiento escolar o el comportamiento en el entorno escolar, que de pronto tenga temor a los adultos. Como les dije, a veces el abuso puede presentarse en sitios que creemos seguros como lo son la escuela. Entonces, que el niño, por ejemplo, refiera que ya no quiera ir a la escuela o que no quiera hablar con tal profesor, eso nos debe alertar. Y en el caso de los adolescentes o de los pacientes que ya han iniciado vida sexual, pues unos comportamientos de promiscuidad o que veamos que son pues anómalos. Luego viene la entrevista con el menor. Para esta entrevista con el menor se requiere de entrenamiento y destreza. Hablar con niños pues es muy difícil, como ya lo habrán notado
quienes han estado en el servicio de pediatría, es difícil extraer información y más en estos casos, pero es importante tener en cuenta que es supremamente raro que un niño de un momento a otro decida inventarse una historia de abuso sexual. O sea, eso es algo que no debemos tener como primera opción. O sea, en verdad, yo creería que nunca va a pasar que un niño se invente una historia. Casos habrán, pero no es lo que debemos tener en mente. Entonces, lo primero es que tengamos como una clara decisión de si esta entrevista nos va a contribuir en algo o no. Por ejemplo, si tenemos un niño de 2 o 3 años que casi no habla, que no se expresa muy bien, pues no sabemos si de verdad esta entrevista nos va a aportar algo al caso, a la historia clínica, entonces hay que tener como discernimiento para elegir a qué pacientes le vamos a hacer la entrevista y qué preguntas le vamos a hacer para ver si nos pueden aportar. Es importante que quien realice la entrevista esté atento a sus reacciones, que no haga reacciones de espanto, de disgusto, así de rechazo o de como que no te creo, porque esto puede aumentar la ansiedad del niño y que el niño crea que lo que está contando no es correcto, entonces ya no va a contar más. ¿Listo? Luego, lo primero que tenemos que hacer es intentar ganar el interés del niño, entonces le vamos a hablar sobre algunos aspectos como trivialidades de cómo le va en la escuela, dónde estudia, cuántos hermanos tiene, qué le gusta hacer, a qué juega, qué programas de televisión ve, irlo conociendo y que el niño entre en confianza en la medida de lo posible, pues que sea un espacio ameno para el niño y pues que vayamos construyendo como una relación de confianza con el niño. Algo que es muy difícil en nuestro sistema de salud, que uno va por muchos pasos antes de tener un diagnóstico, antes de tener como una solución al problema de salud que está presentando, hace que estos niños que han sido abusados tengan que repetir la historia una y otra vez. Entonces, esto puede llevar a que el niño crea que si le han preguntado tantas veces porque no le creen o porque esa no era la respuesta que había que dar. Y pues obviamente no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero o sea, si me preguntan muchas veces la misma cosa, pues yo empiezo a dudar de que esa sea la respuesta. Entonces el niño puede llegar a cambiar algunos detalles o empezar a negar lo que ocurrió, creyendo que lo que dijo inicialmente estaba mal, entonces ya mejor no lo digo. O si se encuentra con muchas personas diferentes, es como, esta persona puede llegar a tener alguna, o sea, contarle a esta persona puede llegar a tener alguna, como alguna complicación para mí, o de pronto puede pensar que estas personas no son confiables porque yo le conté y luego le contó a otra persona, que es la que pues me está entrevistando ahora y de pronto es incómodo para el niño. Es importante también, perdón, digo mucho la palabra importante, pero bueno, evitar hablar inicialmente sobre la familia y los aspectos que van directamente relacionados con lo sexual. Como les dije, el abusador suele estar dentro del grupo familiar. Entonces, si entramos de una a hablar sobre esa persona que nosotros creemos que es el abusador, de pronto el niño esté prevenido y crea que nosotros, como entrevistadores, tenemos alguna relación con ese probable abusador, entonces ya no va a querer compartir la información. Y si empezamos a hablar directamente de los aspectos sexuales, pues entonces ya vas a ver como que lo vamos como a presionar a que cuente. ¿Listo? Algo que se me olvidó decir es que debemos mencionarle al niño qué es lo que va a pasar. Pues el engaño no lleva a ninguna parte. Entonces al niño hay que decirle qué vamos a hacer, cuál es el propósito de la entrevista y qué va a hacer y qué va a ser, cuál va a ser el paso siguiente. Ya cuando empecemos a hacer las preguntas, después que ya pasamos de las trivialidades, los programas de televisión, etcétera, las preguntas que escojamos deben ser directas, pero no deben sugerir la respuesta. Me explico. Debemos preguntarle como, ¿alguna vez alguien te ha tocado en una forma que de pronto no te guste? Entonces el niño le dirá sí o no, o de pronto se explayará un poquito más en la respuesta. Entonces simplemente le decimos como, cuéntame qué pasó. No le vamos a preguntar como, ah, ¿y te acuerdas por qué te hizo eso? Ah, pero entonces fue en la casa o en el sofá, cuéntame. Así. O empezar a dar nombres, entonces, o cargos. Fue el profesor de educación física, fue el padre, fue esto, porque esto presiona al niño
y lo confunde en la historia porque pues el niño lo contará en el relato que para él sea lógico. Entonces si yo le empiezo a dar opciones que limiten esa historia, pues el niño se va a confundir en el hilo que está llevando y no vamos a lograr obtener toda la información que necesitamos. Vuelvo al mismo punto, no es necesario entrar en minucias de lo que ocurrió, nada de eso, o sea, no es necesario. Si el niño lo quiere compartir, pues será información que tengamos en cuenta, pero no es necesario preguntar los escabrosos detalles. Eh, es otra cosa que les quiero mencionar es que tenemos que establecer un contacto visual con el menor, pero no mirarlo fijamente así como si fuera un tribunal, no establecer contacto físico con él, ya que se puede tornar en una situación que le recuerde la situación de abuso como una persona con poder, ahorita me está tocando, entonces es mejor que no demos cabida a esas situaciones. Los padres no deben estar presentes durante la entrevista y si se trata de menores pues que requieren la asistencia de sus padres, ojalá que no estén a la vista del paciente y que no hagan intervenciones que puedan desviar la historia que nos está contando el niño. Ya una vez hemos concluido la entrevista, debemos decirle al niño que hizo muy bien en contarnos todo lo que sucedió, que lo que nos contó fue suficiente, no pudo, o sea, como que debiste haberme contado más, no, o sea, lo que nos dijo fue suficiente y con eso vamos a construir la historia clínica, que lo que hizo no está mal, que no va a ser castigado por eso, ni debe sentirse mal, al contrario, que hizo muy bien en realizar esta denuncia y que ahorita le vamos a brindar ayuda. Y en toda esta entrevista, algo que debemos consignar pues ya en la historia clínica es cuál fue la conducta o cuáles fueron las actitudes del niño durante la entrevista y qué aspectos notamos que pudieran apoyar la idea de que se trata pues de un caso de abuso. Luego pasamos a otro tema muy espinoso que es el examen físico. Hay muchas personas que piensan que este examen físico no es útil porque en la mayoría de los casos no encontramos evidencia que asegure que se trató de un abuso sexual y que el examen médico puede resultar en sí mismo un abuso al niño. Sin embargo, puede ser de utilidad en los casos en los que el niño refiere o nosotros pensamos que el niño pueda tener lesiones de importancia y cuando creemos que podemos extraer muestras de material biológico o algún rasgo que pueda ayudar a encontrar al agresor. Entonces, dependerá desde luego del caso, pero personalmente creo que sí es prudente realizarlo y pues ya tendrá que individualizarse, pero sí lo considero útil y pues les voy a dar los aspectos como a grandes rasgos que deberían realizarse. Entonces, ¿en quiénes sí tenemos que hacer examen físico? En el niño que se queje de dolor, en los niños que veamos que tienen estigmas de sangrado o daño físico, cuando la historia clínica nos dicen que el asalto o el caso se dio en las 72 horas anteriores, sin importar si era una persona conocida o extraño, si nos refiere también en la historia clínica que hubo transferencia de material biológico, ya sea por eyaculación, besos, arañazos, etcétera. Y cuando veamos que hay una necesidad de intervención médica de emergencia, porque la vida del niño está pues en peligro. La idea es que la realicemos en un espacio donde tengamos todo el material requerido para el examen, que esté, pues que sea amigable para un niño, que tenga una puerta cerrada, no un cubículo con cortina, porque pues eso no le da privacidad o que se reportó tardíamente después de las 72 horas, ahí pasaremos a ver si es prudente o no hacer el examen físico y en qué momento se va a realizar, dado que es probable que ya no encontremos muestras que sean que aporten a la investigación. ¿Cómo vamos a hacer este examen? Entonces debemos tener un personal que esté capacitado, que haya recibido este entrenamiento especial en medicina forense y que tenga un interés en ayudar al niño, o sea, que no sea algo como porque me toca hacerlo, porque estoy de turno, no, que tenga un interés genuino en cuidar al niño y en esclarecer el caso
y en proteger a nuestros niños, porque una persona que está sensibilizada va a poder buscar de manera activa los rasgos del abuso. ¿Listo? Que tengamos el equipo necesario, pues tampoco es nada del otro mundo, una camilla, un estante donde depositar las muestras que se tomen, los diferentes pues hisopos y escobillones, una balanza, tallímetro que permita determinar la longitud o el tamaño de las lesiones que pueda tener, que tengamos una lámpara cuello de cisne y algún medio para magnificar las imágenes y poder reconocer el tipo de lesión al que nos estamos enfrentando. No tiene que ser pues una cosa así del otro mundo, con una lupa o un otoscopio será suficiente. Debemos tener en cuenta que el niño no debe ser forzado al examen físico, a menos pues que sea que en serio esté en peligro la vida del niño, pero si el niño no quiere que se le realice el examen médico, pues no se lo tenemos que hacer, no tenemos que obligarlo. Ya habrá otro espacio u otro momento, habrán otros mecanismos para esclarecer el hecho, pero no debemos obligarlo. Y tener en cuenta que el examen no debe ser solo en los genitales. O sea, debemos evaluar el niño como un todo, como un paciente, como todos los pacientes que vemos, idealmente debe verse pues integralmente. El niño debe estar en capacidad y debemos informárselo que puede suspender el examen cuando lo desee, cuando no se sienta cómodo. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que no tiene que estar completamente desnudo, solo se descubrirán las zonas que queramos pues revisar con mayor detalle, pero no tiene que estar pues desnudo. El objetivo del examen físico pues es identificar las lesiones que justifiquen alguna medida terapéutica, obtener las muestras que permitan pues descubrir si hay de pronto, si hubo el contagio de alguna infección de transmisión sexual y tomar pues muestras que permitan corroborar la historia de abuso o que permitan identificar al abusador. Entonces lo vamos a dividir cuando se trata de un hecho reciente, como les dije, menor a 72 horas, ahí me quedó mal el signo. Debemos hacer la inspección de la ropa y el aspecto externo general del niño, ver si podemos identificar de pronto la presencia de pelos, manchas, equimosis, excoriaciones o algún signo de que hubo, por ejemplo, una riña con otra persona y manchas en la ropa de las cuales podamos extraer muestras de ADN que sirva para ser cotejado y encontrar al agresor. Luego pasamos a un examen general. El propósito es el mismo, buscar lesiones, huellas de mordeduras o de arañazos. Y por último se pasa al examen genital. En el examen genital, pues como siempre, primero debemos observar buscando signos de lesión como equimosis, edema, excoriaciones, si hay la presencia de vello o de algún fluido que probablemente pueda ser del agresor y algunos otros signos pues que nos puedan llamar la atención. Entonces, cuando se trata de prepúberes, las evaluamos a las mujeres en posición de rana, no es necesario que estén en posición ginecológica, y lo que vamos a hacer es separar los labios mayores en dirección superolateral para poder observar el introito. Si creemos que hay lesiones intravaginales, podemos usar el espéculo. La idea es que sea bajo anestesia o bajo alguna clase de sedación, pero si no creemos que hayan lesiones intravaginales, debemos evitar el uso del espéculo, especialmente en pacientes pues, que son muy pequeñas. ¿Qué pasa si no encontramos nada? Pues la verdad es que esto es mucho más común que encontrar algo, lastimosamente. Debemos decirle a los padres y al mismo niño que haber pasado por este proceso del examen físico no implica que el niño no vaya a tener su desarrollo normal o que nunca vaya a ser feliz y que vaya a tener traumas de adulto, sino que era un paso que había que hacer y pues explicarle que la mayoría de los niños que han sido abusados no tienen lesiones físicas y que esto no implica que el niño esté mintiendo, que se haya inventado la historia, sino que pues en este caso no encontramos nada, pero eso no demerita la historia que nos ha contado el niño. Y si sí la encontramos, si se trata de médicos clínicos no forenses como nosotros en este momento, se debe describir, consignar, en la medida de lo posible tomar fotos de la evidencia que encontremos, preservar las muestras como ya les voy a contar, y no debemos concluir, o sea, nosotros no debemos hacer conjeturas ni suposiciones, simplemente describir lo que haya, los hallazgos que encontramos y lo que describe el paciente pues en su relato. Nada más, no debemos concluir si se trató de un abuso en estas circunstancias o en aquellas,
ni referirnos de quién pudo haber sido, perdón, no aseverar quién fue el abusador, sino solamente lo que se haya referido en el relato. Estos son los códigos CIE-10 con los que se puede reportar el caso pues en la historia clínica de acuerdo a las guías intrainstitucionales que se tengan y pues poner que se encuentra en estudio porque quien definirá que se trató de un abuso sexual o de una agresión sexual pues serán las autoridades competentes. Bueno, como les decía, en el caso de que tengamos hallazgos, se debe hacer una toma de muestras y la idea es buscar espermatozoides o semen, que es la muestra más usual, o también pues algunos otros fluidos corporales que pueda tener el paciente. Entonces vamos a buscar en una muestra vaginal con escobillones secos. Vamos a tomar 3 muestras del fondo de saco vaginal y se van a guardar cada uno en un tubo estéril seco por separado. Luego del periné, de las ingles o algunos pliegues o en alguna parte donde encontremos estigmas de semen o de sangrado, con un escobillón estéril humedecido en agua destilada, tomamos la muestra y lo ponemos en un tubo estéril también. Si tenemos sospecha de que de que pueda haber contenido de semen del agresor en la cavidad oral, se toman muestras interdentales con seda dental que se va a guardar en una caja de Petri o en un frasco. Y aparte, se realiza un frotis con un escobillón estéril en los espacios premolares. También se dispone en un tarro aparte. Y ya en la región anal y perianal, con escobillones distintos, es decir, uno para la región anal y otro para la región perianal, se toman pues la muestra y se depositan en tubos separados. Todas las muestras deben etiquetarse con el número de la historia clínica, el nombre del paciente, el área de la cual proviene, sea vaginal, perianal, oral, bueno, la fecha en la que fue tomada la muestra, no la fecha del suceso, sino la fecha en que fue tomada la muestra y el nombre de la persona que extrajo la muestra o que tomó la muestra. Las muestras de ropa pues se deben dejar secar la prenda en su totalidad al aire libre. Protegemos la mancha que creamos que pueda ser una muestra, la protegemos con papel seco no impreso y se guarda toda la prenda en una bolsa de papel y se rotula con los mismos datos que dije ahorita, el número de historia clínica, el nombre del paciente, la fecha y el nombre de quien extrajo la muestra. Todas las muestras deben guardarse refrigeradas y registrarse las personas que han tenido acceso a esa muestra. La idea es que estén en un lugar de acceso restringido para salvaguardar la cadena de custodia y que solamente se entreguen a las personas que se van a encargar del caso para que haya la menor manipulación posible. Luego pasamos al tratamiento. Entonces empezamos, la primera parte sería las ITS, las que vamos a investigar, que son las más comunes, son la infección por Neisseria, por clamidia, tricomonas, treponema, Gardnerella, los diferentes hongos de acuerdo pues a la comunidad en la que estemos, infección por VIH, infección por hepatitis B, herpes y VIH, herpes y VIH solo si hay una sospecha como fuerte, pero la idea es que lo hagamos siempre. Entonces, en los prepúberes vamos a buscar las ITS cuando tengamos en la historia, en el relato del paciente, que haya tenido contacto con los genitales del agresor en cualquier lugar. No tiene que ser necesariamente con los genitales del paciente o con la cavidad oral. En cualquier lugar vamos a dar profilaxis. Que tengamos hallazgos físicos en los genitales, síntomas referidos al área genital, que el sospechoso tenga factores de riesgo, pues si tenemos una idea de quién puede ser el abusador y reconozcamos que tenga los factores de riesgo, pues que ya sabemos para ITS, o si el medio en el que se desenvuelve el niño tiene una alta prevalencia de ITS, como en nuestro caso en Cali. Si el menor tiene o tuvo una ITS, si tiene historia, dentro de la historia clínica se relató la presencia, por ejemplo, de un flujo anormal, y si hay dentro del relato una historia de eyaculación en cualquier parte del cuerpo o si tuvo contacto con los genitales del sospechoso. Ya en los adolescentes, pues vamos a dar profilaxis para ITS si la prevalencia de las ITS es alta en la población en la que estamos, si dentro de la anamnesis y el examen físico encontramos que hubo contacto de genitales o que pudo haber contacto con fluidos que transmitieran ITS, y si consideramos que esa información es confiable, aunque en mi punto de vista hay que darle profilaxis a todos. ¿Y cuál va a ser la profilaxis?
Esta es la combinación, ceftriaxona, es un abordaje sindromático. Ceftriaxona 125 miligramos intramuscular en dosis única, todos son dosis única. El metronidazol 2 gramos vía oral y acitromicina 1 gramo vía oral. Esta sería para ellos. Luego tenemos la probable infección por hepatitis B. Debemos indagar si el paciente tiene el esquema completo. Si no lo tiene, completarlo, o si no tiene la información o no lo recuerda, damos el esquema completo. Entonces, para niños menores de 10 años son 5 a 10 microgramos. Esto dependerá pues del fabricante de la vacuna, pero ronda esa cantidad. En adolescentes de 10 a 20 microgramos y en adultos a partir de los 20 años 20 microgramos. También se puede administrar la gamma globulina antihepatitis B y se puede dar en algunos casos la profilaxis simultánea. Entonces, si damos tanto vacuna como la gamma globulina, se administran 0.06 mililitros por kilogramo de la gamma globulina al mismo tiempo que la primera inyección de la vacuna y se repite a las 4 semanas poniendo la misma dosis. Las vacunas, la primera y la segunda dosis debe estar separada en un mínimo de 4 semanas, preferiblemente un rango más alto entre la segunda y la tercera dosis, aproximadamente unos 6 meses, aunque hay unos esquemas rápidos, que es la dosis inicial, la segunda al mes y la tercera a los 2 meses. Y en estos casos se aconseja poner una cuarta dosis como de refuerzo entre 6 y 12 meses después. Estos esquemas como cortos se usan más que todo en las personas que tuvieron un alto riesgo de exposición y pues eso ya lo identificaremos con la historia clínica. Luego viene la profilaxis de VIH en adultos, que en realidad son los mayores después de 13 años o de más de 30 kilos. Y en todos los casos se va a realizar con AZT, con sidobudina, lamivudina y efavirenz. Se puede usar la versión de las tabletas que son combinadas, que viene sidobudina más lamivudina, y en los casos en los que esté contraindicado el efavirenz, se usa lopinavir, ritonavir. Entonces, el esquema dura 28 días, de sidobudina es una tableta de 300 miligramos cada 12 horas y de la mibudina son 150 miligramos cada 12 horas. Y si es la tableta combinada, debemos verificar que tenga esa misma concentración, 300 miligramos de AZT y 150 miligramos de la mibudina. Y del efavirenz sería una tableta al día. Si está contraindicado el efavirenz, como el caso de las pacientes pues embarazadas, se puede usar lopinavir, ritonavir, que viene en tabletas de 200 miligramos de lopinavir y ritonavir 50 miligramos, se da 2 tabletas cada 12 horas, en esquemas también de 28 días. Ahí tienen los efectos secundarios que pueden llegar a tener. Si se trata de niños que pesan menos de 10 kilos, el esquema es el mismo, sidobudina, lamivudina y el efavirenz, pues en este caso no se utiliza, sino que se puede reemplazar el esquema por el lopinavir, ritonavir. Y la sidobudina es en dosis de 8 miligramos por kilogramo. En este cuadro podemos ver, me disculpan si estoy hablando muy rápido, podemos ver la presentación en la que viene el medicamento. La duración es igual, 28 días, y aquí para mayor facilidad ya viene calculado. Por ejemplo, si pesa 3 kilos, pues y son 8 miligramos por kilogramo, entonces 5 mililitros 2 veces al día, porque viene 10 miligramos por mililitro la presentación de este jarabe. Y aquí, en esta guía, nos muestran también cuántos frascos debemos formularle al paciente para el tratamiento completo de los 28 días. Entonces, un paciente que pesa 3 kilos, le vamos a formular 3 frascos de 100 centímetros cúbicos o 2 frascos de 240 para administrarle 5 mililitros 2 veces al día. Y así de 4, 5, bueno, etcétera, hasta los 10 kilogramos, perdón. Y la profilaxis de ITS, como pueden ver aquí, es la misma que en los que les había mencionado antes, solo que pues viene en suspensión por ser pues niños tan pequeños. Si ya pesa más de 10 kilos, el esquema vuelve a ser el mismo. También podemos usar la miudina, sidobudina, que vienen combinados. Las tabletas combinadas, como les dije ahora. Como estos son niños más grandes, pues ya pueden consumir cápsulas o tabletas, aunque también pues podría darse la suspensión si lo consideramos pertinente. Y nuevamente aquí viene la presentación de las cápsulas, de las tabletas. El esquema nuevamente es por 28 días y en esta guía nos dice aquí
Hay que tomar una cápsula 2 veces al día y para el total de los 28 días serían 56 cápsulas que tenemos que formular. Y ya cuando pesan más de 30 kilos, como les decía, el esquema es igual a los adultos. En las tabletas combinadas de la amibudina acidobudina, el esquema es como si fueran adultos. Y a partir de los 30 kilogramos, una tableta 2 veces al día, que es lo mismo. La profilaxis vuelve a ser la misma. Bueno, aquí está lopinavir, ritonavir, por si está contraindicado alguno de los otros medicamentos y el esquema en el que viene, también cuánto hay que formular. La profilaxis para ITS vuelve a ser la misma, aquí está calculado para usar en suspensión o tableta según veamos la capacidad del paciente para digerir las tabletas, para ingerir, perdón. Luego está la prevención del embarazo. ¿En quiénes vamos a prevenir embarazo? Pues en las que puedan quedarse embarazadas claramente. Entonces, sexo femenino, que tengan un Tanner de 2 y que ya hayan tenido la menarquia, porque pues si no, no va a ser probable un embarazo. Entonces, lo primero es ver si está embarazada, hacer una prueba diagnóstica. Puede pasar que nos dé positivo. Si es una menor de 14 años, ya se trataría de un abuso y por lo tanto es una causal de IVE. Debemos brindar asesoría y que sea decisión de la paciente. En ningún momento debemos inducir la decisión de la paciente, será lo que ella considere pertinente. Se da la asesoría. Si sí desea el IVE, pues se hace la IVE. Si la prueba dio negativo, brindamos anticoncepción de emergencia si así lo desea la paciente antes de las 72 horas. Si ya han pasado más de 72 horas, pues de acuerdo al criterio médico o el medicamento que tengamos en la institución donde trabajamos, brindaremos la anticoncepción de emergencia si así lo desea. Y 15 días después haremos nuevamente una prueba de beta-HCG. Si da negativo, pues ya no hay nada más que hacer. Si da positivo, nuevamente brindamos asesoría en IVE. Si lo desea, pues se debe brindar. Si en nuestra institución no se realiza, debemos remitir a la institución donde sí se realice. Y si no lo desea, iniciar el control prenatal con su debido acompañamiento psicológico. ¿Listo? Y la idea es que no perdamos de vista a estas pacientes porque pues van a ser un embarazo de un riesgo considerable. Y ahora pasamos a la denuncia, ya casi acabamos. La denuncia, pueden ver aquí, todos los miembros de una institución de salud, o sea, está contemplado en el Código de Infancia y Adolescencia que todos tenemos la obligación de denunciar los casos de abuso sexual ante las autoridades que le competen, que en nuestro país es el ICBF y la Fiscalía. Y en todas las instituciones deben tener un algoritmo o una ruta que debamos seguir para facilitar esta denuncia, ¿listo? Entonces aquí izquierda a derecha podemos encontrar como los estamentos a los que podemos dirigirnos. Estos que están aquí en rosadito en la primera columna son usualmente a los que se acerca el niño para dar la primera información. Entonces está el sector salud, el sector educación, muchos niños son identificados en las escuelas o colegios. Algunos pueden acercarse a las casas de familia, a las comisarías o algunas secretarías distritales locales, sobre todo los niños más grandes que ya tienen este conocimiento. Algún miembro de la familia o de la comunidad con el que tengan confianza o a la policía o las diferentes comisarías. Entonces aquí es donde el niño daría información y el deber de las entidades que se encuentran en este grupo es remitirlo a la columna siguiente, que es la que vemos aquí en verde clarito, que sería la comisaría de familia, la fiscalía, una inspección de policía o directamente al ICBF, a las líneas que ellos han habilitado, que ahorita les muestro cuáles son, o a los centros zonales que tengan las diferentes ciudades o regiones. O pues al sector salud si se considera pertinente, si el paciente requiere atención en salud. Y después, estos estamentos de aquí pasarían a la columna azul, a hacer la denuncia o notificación específica de la situación que se está presentando. Entonces puede ser la policía judicial, los centros de atención integral a víctimas de abuso sexual, los CAIBAS, las casas de justicia, las URIs o las estaciones de policía o inspecciones donde todavía haya inspección de policía. Y ya estas tres columnas, pues esto ya no depende de nosotros, o sea, ya sería pues el fiscal, el juez que se asigna el caso, pero pues eso ya, o sea, como que nosotros llegamos hasta aquí, hasta la columna azul, y ya pues esto es del Poder Judicial. Aquí les resumo. La víctima, pues para que se trate de un abuso sexual, tiene que ser menor de 14 años y lo vamos a dividir si el agresor es también menor de 14 años o si es mayor de 14 años.
Si es menor de 14 años, se realiza la denuncia en el centro zonal y allí se debe hacer una atención integral a la víctima y contactar con los otros elementos de la red que puedan prestarle la ayuda. Y la atención del agresor será en el centro zonal de acuerdo a la responsabilidad penal del adolescente que está tipificada en el Código de Infancia y Adolescencia. Si es mayor de 14 años, la víctima se va a atender pues en el operador que haya captado la denuncia, en el CAIVAS que tienen como el equipo interdisciplinar que le pueda brindar la ayuda, en los centros zonales si es el caso, o en cualquier elemento de la red pública. Y como el agresor es mayor de 14 años, ya tiene pues responsabilidad penal, entonces a esos estamentos es a los que se debe direccionar el agresor o la persona que hayamos identificado como un posible agresor. En Cali tenemos un centro de atención integral a víctimas de abuso sexual que se llama CAIVAS. Está ubicado en la Fiscalía, que no sé si la conozcan, es en la avenida Roosevelt con 38, en lo que antiguamente era el mundo de los niños. Lastimosamente tiene horario de oficina, como si esto solo ocurriera en horario de oficina, pero bueno, es lo que tenemos. Este es el número de teléfono. Igualmente, en la página de la Fiscalía se pueden consultar los CAIVAS de cada ciudad, conocer la ubicación, el número de teléfono y los horarios. Aquí les dejo una fotico de la fachada, el señor que se me coló en la foto, pero esta es la Fiscalía sobre la avenida Roosevelt. Y aquí se hacen las denuncias. Luego tenemos unas líneas de atención, está el 141, que es la línea de protección a niños, niñas y adolescentes. Allí se activa, pues se le hacen una serie de preguntas al niño, se activa toda la red que se considere pertinente y en caso de que se necesite la atención como un rescate, por decirlo de alguna manera, ellos contactarán con la policía y con el CTI para realizar este rescate, por decirlo de alguna manera, y si se considera pues necesario. También tenemos otros sistemas para denunciar, como es la página de la policía que se llama A Denunciar, es la misma donde se hacen los denuncios de los documentos extraviados. Es una plataforma amigable, no es muy bonita, o sea, no es como muy agradable y fácil de recordar, pero pues debemos tenerla en cuenta. Y también se puede hacer a través de esta página web que ha destinado la Fiscalía, que se llama Legal App. A través de ella pues se puede hacer la denuncia y también, como pueden ver aquí, es una aplicación disponible para Android, es esta, y para iPhone. Como pueden ver, tiene una muy mala calificación. Los comentarios dicen que la página web funciona mejor, que a veces tienen algunos inconvenientes con la aplicación, entonces pues yo les recomendaría el uso de la página. No importa cuál usen, lo importante es que la usen, que denunciemos, que demos a conocer. Siempre está el 123, que es como la más genérica, pero que activemos ese, como ese estado de alarma por nuestros niños abusados, que no dejemos que esos casos se pierdan. Eso es lo más importante. Aquí en Cali tenemos dos centros zonales. Uno está en el barrio Centenario, que es en el norte, y el otro está en Ladera, en el barrio Tequendama. Entonces, para que lo tengan presente, no tengo el número de teléfono de esos centros zonales, pero si uno lo busca así como en Google, Centro Zonal Cali, lo encuentra. O sea, tenemos todos los medios para denunciar estos casos, tenemos todos los medios para proteger a nuestros niños. Por favor, no dejemos de hacerlo, no pensemos que es una situación que puede pasar, que puede esperar, porque terminamos en desenlaces fatales. Y esa persona que hoy está abusando a nuestro paciente puede estar abusando a otros muchos niños, eh, o puede estar en contacto con muchos otros niños que en el futuro pueden llegar a ser abusados y no queremos eso. ¿Listo? Entonces, por favor, ojos muy abiertos, escuchemos siempre a nuestros niños, preguntemos activamente sobre lo que está ocurriendo en sus familias, en las escuelas, no solo en la atención primaria, sino en cada consulta, aprovechemos para identificar estos rasgos que puedan llevarnos a creer que el niño está siendo abusado. Finalmente, quiero darles las gracias en nombre de las 22.793 niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual y cuyos casos fueron denunciados en el 2019. Fueron 9% más que en el 2018, o sea, este número solo va para arriba y eso es lo que no queremos permitir. Es un número escalofriante y por eso debemos formarnos para
ser parte de la barrera que impida que nuestros niños sigan siendo abusados y que los abusadores sigan en las calles violentando a nuestros niños. ¿Listo? Entonces, gracias por hacer parte de este espacio que ayuda a que cada vez sean menos niños y que Colombia sea un poquito más feliz con niños a salvo. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, Ahorita que estamos de estudiantes, si pues vemos la sospecha, ¿podríamos empezar de una a hacer las preguntas pertinentes o sería mejor si primero le informó la sospecha al doctor y que él haga las preguntas? Lo ideal es que sea personal capacitado, entonces si sientes que no estás capacitado, o sea, la persona que está pues a cargo de esa rotación, y si sientes que estás capacitado podrías contribuir a la entrevista, pero si no, lo ideal es que sea la persona que esté a cargo en la institución en la que estás. Por eso es importante que nos informemos de cuál es la ruta en cada institución. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, primero que todo, gracias por la ponencia, por la charla. La verdad me gustó bastante. Me parece que está muy entendible, que siempre será complicado igual abordar una situación de estas cuando nos llega, como decía el compañero, tanto la sospecha como ya un caso al servicio de urgencias. Pero bueno, esto es bastante valioso. Mi pregunta es, tú que estás más apersonada de toda esta ruta y ya la has estudiado bien, ¿cuál te parece de pronto que puede ser el paso más desafiante para nosotros, como decía Marvin, que muchas veces somos los que los recibimos, como los primeros respondientes? ¿Cuál crees que es el paso más desafiante de esa ruta? Al menos mientras nos volvemos como más experimentados en esto. Pues yo creo que el primer paso, como en casi todo, es el más difícil, contactar a los padres y cuidadores y exponerles que estamos sospechando esta situación de abuso. Creo que es lo más difícil, pero ya como de las rutas institucionales, de pronto lo más complejo puede ser contactar con el Instituto Nacional de Medicina Legal. He visto muchos comentarios, o sea, de manera personal no he estado ante un caso, pero he recibido referencias de que es un poco complejo contactar con ellos para la recolección de muestras y que puedan entrevistar al paciente. Entonces creo que ese es el paso más desafiante, pero no debemos rendirnos. Como les digo, intrainstitucionalmente en la mayoría de lugares tienen una ruta y son ellos los que se encargan de contactar. Pero sí creería que ese es el paso más difícil. Medicina legal, o sea, inicialmente contactar con los padres y cuidadores y ya dentro de los pasos como administrativos, creo que es contactar con medicina legal. Gracias. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creería que ya no. Muchísimas gracias por asistir, de verdad. Es un espacio muy valioso para mí y para nuestros niños. Como les digo, por favor, no pierdan de vista esto. Nuestros niños necesitan. Muchísimas gracias a ustedes por asistir.